Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio de Hablemos Claro, nuestro espacio número 138. Como es costumbre, se trata de tener la oportunidad de poder conversar, compartir distintos aspectos, opiniones, inquietudes, conocimientos acerca de cómo vivir cada vez mejor y mejor. Estamos acá en vivo, tanto por Facebook por aquí, como por Instagram por acá, ¿ya? Y el tema de hoy que hemos elegido, después que hice una especie de encuesta entre sobre todo la base de datos que tengo en WhatsApp, y arrojaron más de 80 temas, más de 80 temas para que los vayamos progresivamente abordando. Y un poco reagrupé algunos de ellos y otros, pues viendo la cantidad de coincidencia alrededor de ese número, pues he decidido planificar los próximos en vivo con esos datos que me han pedido, ¿no? Por lo tanto, bueno, uno de los elementos que más se solicitó fue de la familia. La familia como oportunidad de formación, la familia como núcleo básico a partir del cual comienza nuestras posibilidades y oportunidades que vamos a desarrollar a lo largo de la vida. Cuando escribí la nota que suelo enviar al grupo de la base de datos que tengo hasta ahora en WhatsApp, hice la recomendación de este texto. Aprender a vivir, de José Antonio Marina. José Antonio Marina, docente, filósofo, quizás una de las mentes más claras, más lúcidas, más precisas con que contamos en el mundo actual, ¿no? Sobre todo en lo referente al desarrollo humano, lo referente a la educación, lo referente a nosotros como el elemento que puede incidir sobre el futuro de la naturaleza de la manera tan impactante como hemos venido comentando. Y precisamente quiero comenzar con una cita que hace José Antonio acá de la lectura de Mark Twain, ¿no? Que dice lo siguiente. Mark Twain, saludo acá a los que se están incorporando por Instagram y los que se están incorporando por Facebook, ¿no? No sé por qué a veces la manito no me... que dice así, fíjense. Mark Twain en su autobiografía. Una robusta quinceañera me preguntó si usaba tabaco, queriendo decir si lo mascaba. Le dije que no, y ello provocó su desprecio. Llamó sobre mí la atención de la multitud diciendo: aquí hay un chaval de 7 años que no puede mascar tabaco. Por las miradas y los comentarios que esto provocó, comprendí que yo era un ser despreciable y me sentí cruelmente avergonzado. Tomé la decisión de reformarme, pero solo conseguí tener ganas de vomitar. No podía aprender a mascar tabaco. Seguía siendo un desgraciado sin personalidad. ¿Ya? Esta es la cita de Mark Twain, hecha por José Antonio Marina. Y después José Antonio nos dice lo siguiente: todas las culturas educan a los niños a través de interacciones con otros niños. Estas relaciones cambian con la edad. Al hacerse mayores, los niños pasan cada vez más tiempo con compañeros y menos con adultos.
Y cuando uno mira un poco la historia y miramos un poco hacia atrás, nos encontramos con ciertos elementos interesantes. Por ejemplo, a comienzos del siglo pasado, siglo XX, generalmente las familias, cuando todavía, por ejemplo, recién estaba apareciendo la radio, no había televisión, no había WhatsApp, no existía Facebook, no existía Instagram, había un orden jerárquico mucho más respetado que el que hay en la actualidad. ¿A qué me refiero con orden jerárquico? Estaba claro que el padre de la familia era la máxima autoridad. Era no solo la máxima autoridad, era también el máximo consejero. Incluso había un papel que cumplían también los abuelos, que el abuelo era como el sabio de la comunidad. Era la persona que había vivido más tiempo, que había acumulado experiencia, que había acumulado sabiduría y que por lo tanto podía orientar a los nuevos que estaban comenzando a transitar por la vida. De esa manera, los valores, los criterios para juzgar los comportamientos eran como bastante estrictos, eran muy lineales, eran muy, podríamos decir, muy precisos a la hora de, por ejemplo, emitir un juicio acerca de un comportamiento. Y quién se comportaba bien, quién se comportaba mal. De tal forma que desde pequeños, ya cuando se llegaba a una edad en que se comprendían más o menos las cosas, en que más o menos se tenía una noción de lo que era el espacio, el tiempo, las relaciones humanas, y todo eso tenía que ver también con la dignidad propia, la dignidad de los demás. Como decía Mark Twain acá, ¿verdad?, nos cuenta que la importancia que tenía, por ejemplo, la adolescente sobre él, que tenía 7 años, era como el referente de quién soy yo. Eso continúa siendo válido porque ese es un fenómeno biológico. Ese es un fenómeno biológico, ese es un fenómeno que está anclado en nuestros genes, que nosotros necesitamos referentes, nosotros necesitamos modelos, nosotros necesitamos esas guías fundamentales para construir nuestra propia personalidad. Necesitamos entonces valores, necesitamos creencias, necesitamos criterio, necesitamos competencia que vamos aprendiendo en la medida en que hay alguien que nos los está enseñando. ¿Ya? Y en aquel entonces, en la estructura familiar, una estructura jerárquica, estaba el padre como el determinante de lo que era bueno, de lo que era malo, de lo que era un comportamiento adecuado, de lo que era un comportamiento inadecuado. Y después venía la madre y después venían los hijos. Y el abuelo hacía la función como de el gran consejero, ¿no? Pero también esto, al agruparse familias, al formar sociedades, también entre las distintas familias se iban estableciendo los mismos niveles jerárquicos. Y entonces había quizás un vecino, una vecina, una pareja vecina que mostraban más conocimiento y más referencia en cuanto a todos esos criterios de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo adecuado, lo inadecuado. Por supuesto, toda la vida ha habido personas que, por ejemplo, han sido rebeldes frente a eso, frente a ese modelo, en general, ese modelo global de jerarquización de las relaciones humanas. Y ese tipo de personas eran los que entonces eran mal vistos, eran rechazados, eran, en un momento dado, hasta condenados pues, por la justicia,
que terminaba siendo también la resultante de todas esas interacciones entre distintas familias, el Estado, etcétera, etcétera. Toda esa estructura entra en caos con la hiperinformación de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ha producido esta oleada de hipercomunicación, ¿verdad? Podríamos llamarlo de esa manera, que en realidad de hiperinformación más bien que de hipercomunicación, que trae como consecuencia que esos valores que eran como muy claros y muy transparentes empiezan a ser cuestionados, empiezan a ser sacudidos, empiezan a ser movidos, ¿no? Y al ser movidos, al ser sacudidos, traen como consecuencia que la persona que está empezando a formarse, que la persona que está entrando en la vida, tiene demasiadas fuentes de referencia y demasiados modelos delante que lo que crean es un estado de confusión, que es lo que viene predominando entre los jóvenes a partir, yo diría, a partir de la presencia de Internet fundamentalmente, ¿no? De esta interconexión que hace que podamos estar presentes aun cuando estemos en sitios distintos. Eso un poco es lo que me ha llevado, que lo he dicho en varias oportunidades, a la idea de que ya el planeta es el patio de la casa, ¿no? Es decir, el patio de nuestra casa ya está lleno de, ya rozamos los 8.000 millones de personas allí metidos en la casa de cada uno de nosotros, en la medida en que nosotros nos vamos extendiendo a través de estos sistemas. Que además se fortalece con esta nuevo espíritu de época o este nuevo manera de entender las cosas, que es que el prestigio, la dignidad de la que nos hablaba Mark Twain, la personalidad está directamente relacionada con el número de likes que yo recibo y con el número de seguidores o de miembros del equipo que yo tenga. Creando una cadena de seguidores seguidos que se va realimentando. Y entonces, como nos decía Mark Twain, ¿verdad? Cuando dice, por las miradas y los comentarios que esto provocó, comprendí que yo era un ser despreciable y me sentí cruelmente avergonzado. Un gran saludo, Andrea. Fíjense, esto es muy importante y digno de analizar y verlo desde la lupa de lo que es la familia del día de hoy, ¿no? Comprendí que yo era un ser despreciable y me sentí cruelmente avergonzado. Como las palabras que dirige una persona mayor provoca en un jovencito de 7 años, ¿verdad?, que él toma una decisión acerca de su propia valoración, de su dignidad, de su merecimiento, lo que llamamos popularmente autoestima. Entonces, la autoestima está constantemente cuestionada a través de toda esta hiperinformación que te dice, bueno, si tú fumas tabaco, si eres una persona digna, eres apreciable en vez de despreciable. Pero si tú no consumes el tabaco, tú eres despreciable. Fíjense que hay un salto desde lo que es un comportamiento específico a lo que soy yo como persona. Es una de las confusiones más terribles que hacemos en modo automático y que va a determinar
mi futuro como mi futuro de autoestima, mi futuro de merecimiento, mi futuro de dignidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que si tenemos una familia donde los padres están encontrados, no tienen acuerdos claros desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista de la educación de los hijos, sino que lo que hay es una confrontación, eso lo primero que crea en el niño, y el niño desde muy pequeño, hay evidencia de que esto empieza a ocurrir desde el mismo vientre, cuando todavía estamos dentro del vientre, que el sistema nervioso central se está formando, el niño está captando el estado anímico de la madre. Y ese estado anímico es el referente para cómo va a manejar los genes que tenga para inclinarse a ser más afectivo, menos afectivo. Eso que llamaban el temperamento, o llaman el temperamento, ¿verdad? Temperamento irritativo, ¿no? Y aquella famosa clasificación de Aristóteles en colérico, flemático, se me escapan las otras dos ahorita. Entonces, esa inclinación que va presentando el niño desde temprano, está directamente relacionada con el primer acuerdo que él tiene que encontrar. El primer acuerdo es que papá y mamá se aman. Papá y mamá demuestran que se aman todos los días, en cada momento. De tal manera que el niño dice, ok, esto es mi día, estas dos personas que se aman, que se respetan, que se cuidan, que le dan mantenimiento y reparación oportuna a sus relaciones, son mi guía para yo construir mi autoestima. ¿Ya? Mientras que si yo lo que estoy viendo es enfrentamiento, yo tendría que elegir, pero no puedo elegir, porque todavía no estoy en capacidad de elegir. Por ejemplo, tengo 1 año, tengo 2 años, tengo 3 años todavía, yo no sé elegir. Yo todavía imito, yo todavía copio, yo todavía me comporto según cómo vayan comportándose esos gigantes que son la guía que yo tengo. Un gran abrazo, Natalia, bienvenida, igual para Rocío y para Gaby. Déjame darle aquí like. Entonces, esa es la situación que se va presentando en la medida que yo voy creciendo. Y si vienen hermanitos, por ejemplo, si yo soy el hermano mayor, el hermano mayor suele ser el que paga los platos más rotos, o el que paga más platos rotos, ¿no? En esos ambientes donde se crea esa tensión, ¿no? Y porque de alguna manera es el relevo en esa misma sucesión de yo soy el referente para que tú te vayas comportando. Como nos señalaba Mark Twain, ¿no? Yo soy el referente, entonces el hermano mayor pasa a ser el referente. Igual los vecinos, lo que nos señala José Antonio Marina cuando nos dice, todas las culturas educan a los niños a través de interacciones con otros niños. La escuela, el recreo, el sitio de juego, el vecinito, todas esas cosas que son necesarias para la constitución de nosotros también como seres sociales, ¿verdad? Que nos podamos insertar en determinado grupo, están mediados por esta jerarquía que arranca en los primeros años con los padres y va descendiendo, pues, hermanos mayores, hermanos intermedios, hermanos menores y vecinos mayores, vecinos menores, ¿no? Toda esa estructura dinámica, como les decía, entra en crisis ahora que ya se extiende la familia, se extiende más allá de papá y mamá, se extiende no solo a abuelos, a primos o a otros tipos de familiares, sino que ahora se extiende a Instagram, a Facebook, a Telegram y a todas esas redes, a YouTube, etcétera, etcétera.
Y aquí es donde viene el gran problema. El gran problema y la gran solución. Todo tiene su lado problemático y su lado de solución, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a recibir un bombardeo continuo, permanente, de valores distintos, creencias distintas, criterios distintos, invitaciones a competencias distintas. En el día de ayer que me estaban entrevistando desde Guadalajara, México, me estaban entrevistando y era sobre el tema de la marihuana medicinal, ¿no? La llamada marihuana medicinal. Y una de las cosas que yo les aclaraba era, miren, el apellido, el nombre marihuana, ¿verdad? Y el apellido medicinal, habla de que es el trabajo que lleva a cabo un médico que utiliza los componentes químicos de la marihuana como elemento terapéutico, como puede utilizar un antidepresivo, como puede utilizar un antidiabético, como puede utilizar un antihipertensivo. Ese es el rango medicinal. Hay un rango que llaman recreativo, por ejemplo, es una de las cosas confusas que nos venden por la web, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo el apellido recreativo significa, que esto lo puedo tomar como un entretenimiento, lo puedo tomar como una pelota de béisbol. Pues resulta que al ser un fármaco, tiene propiedades que inciden sobre el cuerpo humano y particularmente sobre el sistema nervioso central, y entonces de recreativo se puede pasar muy fácilmente al otro apellido. La marihuana enfermante. La marihuana es la misma marihuana, o sea, eso es la misma cosa, pero según como yo lo apellide, va a adquirir un valor u otro. En el caso de medicinal, adquiere un valor positivo, un valor de trabajar hacia la salud, ¿verdad? Pero cuando yo lo apellido como recreativo, yo lo pongo en manos de gente que no sabe con qué está jugando, ¿no? ¿Por qué? Porque todo juego tiene sus elementos divertidos, sus elementos educativos y tiene sus elementos también que pueden afectar la salud. Recuerdo una vez que jugando béisbol, por ejemplo, a uno de los compañeros lo encandiló el sol y la pelota le golpeó durísimo en el ojo, ¿no? Le golpeó, claro, por encima, ¿no? Por encima del ojo, pero el ojo se le puso así. Es decir, el juego lo enfermó. Cuando uno juega con sustancias químicas, la posibilidad de entrar en peligro de salud aumenta enormemente, ¿no? Por eso, fíjense que me recuerdo también que en algunas situaciones, cuando se inició, apareció el Prozac como primer inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, lo empezaron a llamar la droga de la felicidad, porque la gente descubrió que eso lo ponía en un estado de semi-euforia, lo combinaban con alcohol, lo combinaban con otra sustancia, con la misma marihuana, con cocaína y tal, y entonces entraban en un estado alterado de conciencia, en un estado hipnótico, y eso hacía que creyeran que estaban siendo felices y que todos los problemas se habían resuelto, incluso que podemos hacer viajes interestelares, ¿no? Toda esa serie de cosas que ocurren únicamente dentro de la cabeza del que está viviendo la experiencia, ¿no? Pero que a su vez también va dañando al tejido neurológico. Por eso es que hay que filtrar muy bien la información, y por eso es que tenemos que rescatar al abuelo. Tenemos que rescatar al abuelo. Pero el abuelo hoy en día no es el abuelito de mi casa, ¿verdad? No es el viejo Oscar, no es la viejita Justina, no, que fueron mis abuelos.
al que hay que rescatar es el abuelo de la sabiduría. Aquel que se ha dedicado a recopilar todo el conjunto de historias, ¿verdad? El conjunto de historias de los aciertos y errores que el ser humano ha cometido a lo largo de la vida. Es decir, al estudioso, al científico, al filósofo, al intelectual. Ese es el que tenemos que rescatar como abuelo para tenerlo de consejero en la casa, ¿verdad? Para que la familia, porque esta dispersión alcanza ya a los mismos padres, ya llevamos 3, 4 generaciones, ¿verdad? Con esta hiperinformación. Entonces, que pueda asesorar a papá y a mamá para que tejan una relación amorosa lo suficientemente sólida para que los hijos crean sanos, fuertes y vigorosos, dado que esa es la estructura biológica a la cual no le podemos pasar por encima. No le podemos pasar por encima. Si nosotros no seguimos la regla de juego de la naturaleza, nos vamos a estrellar. No hay la menor duda. Pensemos lo que pensemos, queramos lo que queramos, oremos lo que oremos. Todas esas decisiones tienen que estar enmarcadas dentro de la idea inequívoca de que vamos en la dirección en que la naturaleza ha establecido su regla de juego. Y ese es el mensaje central que quiero dejar por hoy. Acá me dice Gota Ancestral: por esta emigración mucho no tenemos a nuestros padres cerca y mi hija ve a sus abuelos por teléfono. Perfecto. Qué bueno que vea a sus abuelos por teléfono. Ahora, recuerda que estamos haciendo referencia a que los nuevos abuelos no necesariamente están dentro de la familia biológica. ¿Ya? Lorel. Un abrazo, Lorel. Fíjense, el abuelo al que yo estoy haciendo referencia, a lo mejor puede ser hasta una persona joven. No es fácil, pero ¿por qué? Porque esto requiere tiempo, esto requiere dedicación, esto requiere atención. Entonces, por eso, y además, Lorel, está haciendo alusión al aspecto, yo diría, positivo de las redes sociales. El aspecto positivo, por ejemplo, es esto, que nosotros estando en distintos lugares geográficos, estando en distintas circunstancias, podemos estar en comunicación, podemos establecer un diálogo. Natalia nos dice: el COVID ha roto familia. No, no es el COVID, es el tipo y calidad de relación que tiene la familia lo que rompieron. Lo que hizo el COVID fue poner de frente lo que está pasando. El COVID ni rompe ni une familias. Si la familia está unida, el COVID unió más. Si la familia, los hilos de comunicación entre los miembros de la familia están deshilachados, el COVID lo deshilacha más. Entonces, es importante esto. No es el COVID. No es el COVID. El COVID simplemente puso la denuncia por delante. El COVID simplemente nos sirvió para que nosotros pongamos atención más cuidadosa de las cosas más importantes de la vida que habíamos descubierto por estar pendientes de lo superficial, estar pendientes de lo material, habiendo descuidado
lo mental, lo social y lo espiritual, que son los que le dan dirección y sentido a lo material. Entonces, la acumulación de dinero, la acumulación de likes, la acumulación de seguidores, la acumulación de poder, es la superficie, podríamos decir, el iceberg de la felicidad. Por lo tanto, es simplemente un cachito, es el punto terminal. Así que, mis queridos amigos, en el mensaje final, y les recomiendo ampliamente la lectura de este libro, es extraordinario realmente, es que pongamos atención en lo importante, que filtremos la hiperinformación que nos están enviando por estos aparaticos, ¿verdad? Que estemos pendientes porque la vida nos puede dar un tropezón, un revolcón y agarrarnos desprevenidos. Hay que dejar de estar desprevenidos, hay que estar despierto. Y estar despierto es escuchar la voz de los abuelos reales, que son los conocedores de la historia, del esfuerzo que los seres humanos hemos venido haciendo de hace centenares de miles de años y que ahora tenemos la maravillosa oportunidad de poderlos tener a mano, pero que tenemos que filtrarlos con mucho criterio. Rocío nos dice, tal cual, esa es la enseñanza del ver realidades, a través de una situación que no es solo única, sino colectiva, exactamente, y colectiva mundial. Ya la ciudad es el planeta completo. Por eso mucha gente habla de nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial es que simplemente ya todos estamos en el mismo sitio. Ese es el nuevo. Y que necesitamos establecer una jerarquía de sabiduría para que podamos ser cada vez más felices. Bueno, mis queridos amigos, por hoy, un gran abrazo y seguimos.